En las principales ciudades del mundo, la crisis de vivienda es una realidad que preocupa cada vez más. Ya sea en Berlín, Londres, Madrid o Ciudad de México, los precios de los alquileres se vuelven impagables para un alto porcentaje de sus habitantes. La creciente urbanización, la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas efectivas han dejado a millones de personas sin acceso a un hogar digno. La Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, enfrenta un déficit habitacional. A pesar del aumento de la población, la mayoría de las viviendas que se construyen están fuera del alcance de las clases medias y bajas. La gentrificación y la expansión de desarrollos de lujo están desplazando a miles de familias, mientras que en las zonas periféricas se siguen expandiendo sin la infraestructura adecuada. La falta de vivienda adecuada no es solo una crisis social, sino de derechos humanos. El acceso a un hogar digno es una necesidad básica que sigue siendo inaccesible para muchos, tanto a nivel global como local. El derecho a la vivienda está en peligro. Lograr acceder a un hogar digno y en condiciones adecuadas de paz y bienestar se ha convertido en un desafío crítico a nivel global. Las ciudades que antes eran asequibles han visto cómo los precios se disparan y comprar una vivienda es un sueño que se desvanece para muchas personas. Desde China hasta Madrid y en la Ciudad de México, la vivienda ha dejado de ser un bien accesible para convertirse en un lujo al alcance de unos pocos. Tengo un buen trabajo y estoy a punto de estar en el límite de no poder pagar el alquiler y tengo que compartir piso con mi hija y mi hermano. Tenemos que trabajar muchísimo para poder pagar. Es imposible vivir solo, imposible abordar un alquiler con un sueldo normal. Casi el 80% de mi salario se iría a un alquiler. Han llenado las calles de Madrid para exigir que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Manifestación masiva en Barcelona para exigir una bajada de los precios del alquiler. Estoy viviendo con mis padres porque no tengo un salario suficiente para independizarme. Ha ido a peor. Hombre, en nuestra época no había toda la burrada que hay ahora de pisos para turistas. De un bloque que han vendido enterito para turístico y nos echan a toda la familia a la calle. Exigimos a los políticos que escojan especuladores o vecinas. Con miles de llaveros en mano, los organizadores piden rebajas del 50% de los precios, más contratos indefinidos y acabar con la especulación. Natürlich brauchen wir bezahlbare Mieten und auch den Bau neuer Wohnungen. Berlin wächst nach und ein staatlich gesteuertes soziales Wohnungsbauprogramm ist notwendig. Yo creo que el primer reto que se encuentra uno al vivir en una ciudad como Berlín es, claro, los costos de renta que han aumentado en los últimos años, a comparación, por ejemplo, del sueldo que uno puede llegar a tener. En Berlín, por ejemplo, si quieres vivir en el centro, a lo mejor tienes que estar dispuesto a pagar un poco más. En Berlín hay como le llamamos el Ring, que es por donde pasa el transporte público que cubre, digamos, el centro de Berlín. Justo en esa área es donde las rentas suelen ser un poco más caras, ¿no? A comparación de si uno se va a vivir más un poco a las afueras de la ciudad. La descompensación que hay entre los salarios y los costes de alquiler ahora mismo es enorme, es un problema que afecta a todo el mundo. Los jóvenes no tienen por qué estar viviendo estas situaciones, no tienen futuro, su futuro se lo están cortando. Da igual lo que me esfuerce estudiando, los máster que me saque, la profesión que tenga, el sueldo no llega para poder seguir viviendo en mi ciudad. As workers really can't keep up with the rental prices going up. Rent is absolutely crazy. Once upon a time, you could get a room for like, let's call it £400 to £600. And it was a decent sized room. You had space for everything. Now, so you could possibly have stuff in storage and pay for storage, as well as renting a room, which is literally about
about the size of me putting my hands out like this. There are no houses for the youngsters. And that's about it, really. There isn't much more to say. As the politics are bad, the government is bad. We need a complete reshuffle. Do you feel sorry for young people trying to get on the housing ladder? I do, so much, yeah, because they don't have a chance, do they? There's no hope for them. I mean, where are they going to find 30,000 to put down as a deposit? Rents are incredibly high. Would you have any advice for someone trying to get on the property ladder at the moment? I can't give them any advice. I mean, what do you say to them? Yeah. You know, go and get a job. There are no jobs. Go and get higher wages. They don't pay higher wages. You go to university, you come out of university, they all expect high-paid jobs. They're not there. And the few that are there are snatched up, aren't they? The creme de creme. Entre 2015 y 2024, los precios de la vivienda han experimentado un aumento significativo, un 54% en Estados Unidos, un 32% en China, un 26% en España, un 15% en México y un 13% en Alemania y Francia. En el Reino Unido, el incremento ha sido del 10%, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero, ¿qué factores están detrás de esta crisis y cómo surgió? ¿Cuándo comenzó y cuáles son las causas principales de la crisis de vivienda alrededor del mundo? No hay una respuesta sencilla. Sin embargo, uno de los orígenes podría estar en las políticas públicas de finales del siglo XX, cuando muchos gobiernos occidentales comenzaron a reducir la construcción de viviendas públicas asequibles. La llegada de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los años 80 representó un cambio hacia el liberalismo, lo que llevó a los países occidentales a ceder la responsabilidad de la construcción de vivienda al sector privado. Sí, en estos últimos tiempos hemos escuchado hablar mucho de una crisis de vivienda con características mundiales. Es una crisis la que vemos hoy que está relacionada sobre todo con el tema de la asequibilidad de la vivienda, que quiere decir que los salarios que hoy percibe la mayoría de la población ya no son suficientes para poder adquirir una vivienda en propiedad, pero en ocasiones incluso para poder pagar una renta en las centralidades. Pero en efecto, las crisis de vivienda se dieron sobre todo a partir del 2008 en Estados Unidos y en Europa, a partir de políticas que impulsaban el crecimiento de la clase propietaria, así diríamos, a partir sobre todo de hipotecas que muchas personas realmente no pudieron pagar y los bancos presionaban para que las adquirieran, pero sin realmente hacer análisis relativa a su capacidad de pago. Entonces esto explotó la burbuja inmobiliaria en este entonces en los países del norte global, con impactos también en países del sur global, pero con características también parcialmente diferentes. Yo diría que para poder un poco relacionar la crisis global que estamos viviendo, crear relaciones entre estos países del norte global y los del sur global que han vivido la situación en parte distinta, como decíamos, deberíamos pensar que hoy el capitalismo global se mueve sobre todo a partir de las inversiones en vivienda. Hoy la mayor cantidad de riqueza del mundo está aterrizada, digamos, en viviendas, tanto cuando se habla de activos financieros, de inversiones bursátiles, como cuando se habla de recursos, de dineros que incluso sin pasar por la bolsa están buscando realmente invertirse, digamos, de la mejor manera, que quiere decir manera más segura. En esta reflexión o en esta situación, pues la mayoría, decíamos, de la
riqueza aterriza en la vivienda, entonces el objetivo es que los precios de la vivienda nunca bajen. El capitalismo se está alimentando del crecimiento de los precios y está haciendo todo lo posible para que incluso en situaciones muy complicadas como la de la pandemia de COVID-19, incluso frente a una reducción de la demanda de vivienda, los precios no bajaron. Y eso nos habla de cuánto el mercado está intervenido realmente y no funciona en el caso del mercado de la vivienda a partir simplemente de oferta y demanda. La crisis de vivienda en el mundo obedece a un contexto global, mismo que se puede rastrear desde el Consenso de Washington. El gobierno mexicano, así como casi todos los gobiernos de esta región, han dejado de construir vivienda a partir del Consenso de Washington, a partir de los años 90, cuando se estableció por presiones internacionales que ya el Estado tenía que relegarse, digamos, a un segundo nivel y que debía ser solo un intermediario del sector privado, que llegaría a construir vivienda y que a partir supuestamente del mercado de la oferta y la demanda llegaría donde el Estado no había podido llegar. Creemos que este modelo es un modelo fracasado. Ya decíamos anteriormente que no ha llegado a las personas que más necesitan de vivienda, que además son las personas que no pueden acceder a ella de otra manera. Para el geógrafo David Harvey, la crisis de vivienda ocurre porque el capitalismo convierte las casas en mercancías para ganar dinero, en lugar de ser un derecho fundamental. Harvey enfatiza la necesidad de que las personas tengan un derecho a la ciudad, es decir, el derecho a participar en la construcción, uso y disfrute de los espacios urbanos. Sin embargo, este derecho es violado constantemente, pues las ciudades se vuelven un espacio dominado por los intereses de la élite económica. Bajo este sistema, el capital busca invertir en bienes raíces o cotizar en la bolsa de valores para obtener ganancias rápidas, creando burbujas inmobiliarias que generan especulación y aumentan los precios de la vivienda. Este esquema también desplaza a las personas a través de la gentrificación, transformando espacios populares para atraer inversión y convertirlos en zonas exclusivas. Harvey también critica a los gobiernos por favorecer a especuladores y no proteger el acceso a una vivienda digna para todos. Y sostiene que para resolver la crisis de vivienda necesitamos un sistema que ponga a las personas y sus derechos por encima del dinero. En el mundo, muchas veces cuando pensamos en respuestas positivas a la crisis o incluso en ciudades que viven mejor estos tiempos, siempre pensamos en Singapur, en Viena, pero realmente estas ciudades están en situaciones muy especiales que tienen que ver sobre todo con el hecho que la tierra en gran mayoría queda en manos del Estado. Entonces son situaciones de difícil reproducción. Y como hoy estamos moviendo a las clases medias, entonces ya hay un término, ya hay manifestaciones, ya se habla de esto en medios de comunicación. Entonces, la expulsión de gente ha existido hace mucho tiempo y es un problema, pero tenemos que también reconocer que a quienes tenemos que atender prioritariamente es a las personas de menores ingresos. En la Unión Europea, los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios inmobiliarios. La renta media aumentó un 20% entre 2010 y 2022, mientras que los precios de alquiler y compra de viviendas subieron hasta un 48% según datos de Eurostat. De mi círculo te puedo decir que todos tenemos como esta visión un poco pesimista de no poder adquirir, de no poder comprar una vivienda, porque de por sí muchos ya están teniendo problemas en salir al mes, ¿no? Porque cada vez se siente que aumentan más los costos, o siempre es el problema de, o sea, creo que para unos es primero encontrar un lugar estable donde poder vivir al menos 2-3 años, porque de por sí eso ya es un problema. Y después eso pensar siquiera si uno puede adquirir acá.
Aunque la ONU recomienda destinar solo un 30% en gastos de vivienda, en Estados Unidos y España, el 20% de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda, mientras que en Grecia la cifra se eleva a un 74%. En México, por la implementación del neoliberalismo, muchas generaciones han olvidado que la institución encargada de proveer o de garantizar la vivienda es el Estado. En España lo tienen muy claro. Para tú manifestarte, tienes que saber ante quién manifestarte. No puedes manifestarte en el aislado o en el vacío. Entonces, si tú no tienes agua, sabes que cerrando el periférico las autoridades te van a voltear a ver y vas a tener agua. Porque sabes que quien te debe garantizar el derecho al agua es el Estado. No así la vivienda. De hecho, lo que hemos visto es que México, así como tuvo la política más ejemplar de la historia entre 1940 y 1970, después fue el ejemplo de todo lo que no hay que hacer. ¿Cuál fue el resultado de esto? Así como te dije, el resultado entre 1940 y 1970. Entre 1980 y el 2014 se construyeron 14 millones de viviendas, de las cuales 9 millones están abandonadas. En México hay 9 millones de viviendas abandonadas. 9 millones de viviendas, para ponerlo en perspectiva, son todas las viviendas que hay en Chile y en Uruguay juntos. Ese tipo de resultados tan pobres no sucedieron en otro lugar más que en México, porque en México adoptamos de manera muy doctrinaria la política neoliberal de vivienda. Entonces, sí creo que ante la evidencia del fracaso, la política tiene que ser otra. Y sí pasa mucho más porque el Estado esté más activo en ese sentido. El problema de la vivienda en México sigue patrones globales, pero presenta características propias que lo hacen único. Hoy, que básicamente lo que hace la Cuarta Transformación es replantear el papel del gobierno frente a las problemáticas públicas, hay un Estado más presente en la salud, en la educación, pero en la vivienda también. Entonces, es muy importante que ese rumbo se retome, porque los países que tienen la mejor calidad de vida de las distintas métricas tratan de garantizar forzosamente el tema de la vivienda. En Viena, 6 personas de cada 10 viven en una vivienda que es propiedad del gobierno. El gobierno tiene propiedades en muchos lados de la ciudad donde le garantiza la vivienda a las personas que menores recursos tienen o que tienen una mayor necesidad. En Nueva York son cerca del 30%, en Francia, en París es el 40%, en Singapur es el 90%. Esos países que están a la vanguardia, tenemos que ir hacia allá en estas políticas de vivienda para poder garantizar que la gente tenga una buena calidad de vida. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estima que para 2025 se necesitarán 2.8 millones de viviendas nuevas y que para 2030 la cifra acumulada alcanzará los 6.6 millones. Para enfrentar este rezago, el gobierno de Sheinbaum se ha propuesto construir 1 millón de viviendas durante su sexenio y darle escrituras a 1 millón de viviendas con una inversión de al menos 600,000 millones de pesos. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las viviendas se repartirán de la siguiente forma: 325,000 en la región sur, 239,000 en la región centro, 228,800 en la región centro-norte, 206,800 para la región norte. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, se encargará de construir 500,000 de estas casas, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda, CONNAVI, será responsable de edificar las otras 500,000.
El programa de vivienda de Chainbaum estará enfocado principalmente en mujeres jefas de familia, población indígena y adultos mayores. Adicionalmente, se plantea destinar 6,000 casas para renta, específicamente dirigidas a jóvenes entre 18 y 30 años. Sin embargo, surge la pregunta, ¿será este ambicioso proyecto suficiente para mitigar la crisis de vivienda? El gobierno actual a nivel federal ha establecido que va a, desarrollar 1 millón de acciones de vivienda. Eso no quiere decir que solo se va a construir vivienda, pero también va a suceder. Hay que considerar que en el país hay un rezago de 8 millones de vivienda. Eso implica que haya necesidad de vivienda nueva, pero también de mejoras. ¿Qué está planteando el gobierno federal? Está planteando que la mitad de este millón de viviendas serán viviendas destinadas al sector formal, a los que cotizan en el Infonavit, en el Foviste, y la otra mitad al sector que no a fuerzas vive en la formalidad laboral, que acceden, por lo tanto, a la vivienda a través de la CONAVI. A estos dos grupos, tanto los asalariados como los no asalariados, están dedicadas estas acciones. También se está planteando acciones de mejoramiento barrial y además de titulación de predios. Creemos que en general es una política interesante, además porque con la reforma constitucional al 123 se establece que hoy el Infonavit no solo va a construir vivienda en propiedad, sino que un poco recuperando la rectoría del Estado va a volver a construir vivienda y va también a ofertar vivienda en renta social. El tema es que en los últimos debates en el Senado previo a realmente la aprobación de esta reforma se hicieron algunos cambios importantes en relación a lo que fue la propuesta de reforma hecha por el presidente López Obrador en febrero del año pasado. En este entonces, en el 123, se establecían dos cosas que quizás eran demasiado precisas para estar en un texto constitucional. Uno era la posibilidad que estas viviendas en renta puedan ser compradas después de 10 años de haber pagado una renta del 30% del salario, y esto es el segundo punto justamente, que se ponía ya en la letra de la posible reforma ese tope del 30% salarial. Hoy, con la reforma ya en vigor, se han eliminado estos dos elementos que deberían ser retomados en la ley secundaria. Pero no se ha quitado esta idea de que el Infonavit vuelva a construir a través, esperamos, de una constructora propia y haga vivienda en renta. El único tema que quiero posicionar sobre esa cuestión es que habría que cuidar muchísimo que la forma de hacer esta vivienda no reproduzca los modelos de la vivienda que ha sido construida por el Infonavit en los años previos, que era básicamente a partir de partnership público-privadas, en las cuales el interés privado nunca dejó que estas viviendas pudieran ser asignadas a personas que ganan más bien menos de 5 salarios mínimos. Si hacemos vivienda social en renta hoy, debemos cuidar que no sea a partir de este mismo modelo que deje fuera a la población que gana menos de 5 salarios mínimos, pero no parecería que este sea la intención al haberse planteado este tope del 30%, pero hay que tener mucho cuidado a que el tope sí se mantenga en la legislación secundaria, porque hoy desapareció, decíamos, de la Constitución. Entonces, avances interesantes, una cierta variedad de acciones para el ámbito federal. Control del mercado no lo estamos viendo en estas medidas, lo deberíamos ver más a nivel de los diferentes gobiernos estatales. Es un muy buen primer paso ante la problemática que hay de hace muchos años. Creo que es esta idea de retomar el papel del gobierno en las políticas de vivienda y de fortalecer las instituciones públicas. Creo que va a permitir que mucha gente que no tiene acceso a la vivienda lo tenga, porque la única manera de acceder a la vivienda hoy es comprándola o rentándola.
comprándola a quien pueda acceder a un crédito, pero hay mucha gente que no puede acceder a un crédito. Y es cerca del 56% de la gente que trabaja no puede acceder a un crédito. No tiene un trabajo formal. En conclusión, la crisis de vivienda es un desafío global que afecta de manera particularmente grave a las grandes ciudades, como la Ciudad de México, donde la escasez de viviendas asequibles y la especulación inmobiliaria han exacerbado las desigualdades sociales. La falta de políticas públicas efectivas y la creciente gentrificación están desplazando a miles de familias, dejando a muchas personas sin acceso a un hogar digno. Para abordar esta crisis, es urgente implementar soluciones que prioricen la construcción de viviendas accesibles, mejoren la infraestructura en las zonas periféricas y frenen la especulación, garantizando que todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico, puedan ejercer su derecho a un hogar.